Disneyland se vende como el lugar más feliz de la Tierra, un reino de fantasía donde parece que nada malo puede pasar. Pero detrás de esa fachada perfecta, se esconde una realidad mucho más oscura que la empresa lleva décadas ocultando. Porque en sus parques también se muere, y de las formas más brutales que imaginas. Hoy vas a conocer 8 historias reales y muy poco conocidas sobre el lado oscuro de Disney. Descubrirás cómo una mujer salió despedida de una montaña rusa y fue arrollada delante de decenas de familias. Sabrás por qué durante años, una de sus atracciones más famosas se decoró con esqueletos humanos auténticos, comprados a una facultad de medicina. Y conocerás el caso del niño de 2 años al que un caimán arrastró bajo el agua delante de sus padres, en un lugar donde nada advertía del peligro que acechaba. Relájate, ponte cómodo, y bienvenidos a Detrás de la Historia. Dolly Young. La muerte que Disney lleva 40 años ocultando. 30 segundos. Ese fue el tiempo que separó a Dolly Young de una tarde normal en el parque y de la muerte más brutal que se recuerda dentro de Disneyland. Era el 3 de enero de 1984, apenas empezado el año, y esta mujer de 48 años había ido a Anaheim, en California, a hacer lo que hacen millones de personas cada año: subirse a las atracciones del lugar que se vende a sí mismo como el más feliz de la Tierra. La que eligió era la más famosa de todas, el Matterhorn Bobsleds, una montaña rusa escondida dentro de una montaña artificial de más de 40 metros de altura, una réplica del pico suizo del mismo nombre, con su nieve falsa y sus cuevas heladas. Por fuera parece un decorado de postal, la clase de imagen que aparece en los folletos. Por dentro es un túnel oscuro por el que los trineos se lanzan a más de 40 kilómetros por hora, girando en curvas cerradas que el pasajero no ve venir hasta que ya está dentro de ellas. Dolly se sentó en la última fila de uno de esos trineos. Y aquí empieza el detalle que nadie ha logrado aclarar del todo hasta hoy. En algún momento del recorrido, su cinturón de seguridad estaba desabrochado. Puede que ella misma lo soltara. Puede que fallara el mecanismo. Puede que nunca llegara a cerrarse bien. Lo único seguro es que, cuando el trineo entró en una de esas curvas bruscas metidas en el corazón de la montaña, no había nada que sujetara a aquella mujer contra el asiento. La fuerza del giro la levantó del vagón y la lanzó fuera, directa a la vía por la que ella misma acababa de pasar un instante antes. Cayó sobre los raíles. El golpe la dejó aturdida, tendida sobre la pista, incapaz de levantarse en los pocos segundos que le quedaban. Porque hay un detalle que convierte esta atracción en una trampa perfecta. Los trineos no circulan de uno en uno con minutos de diferencia entre ellos. Van seguidos, casi pegados. Mientras Dolly intentaba reaccionar en la penumbra, con el cuerpo dolorido por la caída, otro vagón cargado de pasajeros ya venía lanzado por esa misma vía, a toda velocidad, sin ninguna posibilidad de frenar a tiempo. Ni el operario que controlaba la atracción, ni las personas que iban dentro de ese segundo trineo, ni la propia Dolly, podían hacer absolutamente nada para evitar lo que estaba a punto de ocurrir. El segundo trineo la arrolló de lleno, y lo hizo delante de los adultos y los niños que iban sentados en él, que notaron el impacto bajo las ruedas sin llegar a entender, en esa fracción de segundo y en plena oscuridad, qué era lo que su vagón acababa de golpear. Cuando el trineo salió por fin de la montaña y volvió la luz del día, lo que esas familias traían encima y lo que dejaban atrás sobre la vía era una imagen que ninguna de ellas iba a poder borrar jamás. Habían entrado a divertirse en lo que creían una montaña rusa inofensiva, pensada para toda la familia, y salían marcados para el resto de su vida. La escena fue tan dura que los propios trabajadores del parque, que acudieron a la vía, los que tuvieron que ver de cerca lo que había quedado sobre los raíles y encargarse de recogerlo, necesitaron después terapia psicológica durante mucho tiempo para poder volver a su puesto. No hablamos de visitantes de paso, sino de gente acostumbrada al funcionamiento diario del parque, personas que lo habían visto casi todo, y aún así lo que encontraron aquel día dentro de la montaña los rompió por dentro. Con su muerte, Dolly Young se convertía en la segunda persona que perdía la vida en esta misma atracción. Y la palabra segunda no es un detalle menor, porque significa que ya había ocurrido antes, que ya se sabía que aquella montaña de nieve falsa podía matar a alguien, y que aún así seguía funcionando exactamente igual el día que ella se subió. Lo lógico, lo que cualquiera esperaría después de una tragedia así, sería una investigación a fondo, unas responsabilidades claras y, como mínimo,
el cierre inmediato de la atracción hasta averiguar qué había fallado. Nada de eso sucedió como debía. Y lo que pasó después, con la investigación, con la familia de Dolly y con la propia montaña rusa, es incluso más perturbador que el accidente en sí. A la familia de Dolly Young no le ofrecieron explicaciones. Le ofrecieron dinero para que no hiciera preguntas. Poco después de la tragedia, según diversas versiones, a los familiares de la mujer se les presionó para que renunciaran a cualquier reclamación a cambio de una cantidad que nunca se hizo pública. No hubo un juicio sonado, no hubo titulares durante semanas, no hubo un número al que llamar para exigir responsabilidades. Hubo un acuerdo discreto, firmado lejos de los focos, y un caso que se cerró casi antes de abrirse. Y cuando llegó el turno de la investigación oficial, ocurrió algo todavía más extraño. Los responsables no fueron capaces de determinar por qué el cinturón de Dolly estaba desabrochado. No pudieron decir si había sido ella quien lo soltó, si el cierre había fallado o si el trineo tenía algún defecto. Esa duda, esa niebla que quedó flotando sobre el caso, resulta demasiado conveniente, porque si nadie puede demostrar qué falló, entonces nadie es culpable de nada. Ni la mujer, a la que no se puede acusar del todo, ni el parque, al que no se le puede reclamar del todo. El expediente se quedó en tierra de nadie, y en esa tierra de nadie es donde suelen enterrarse las cosas que a nadie le conviene desenterrar. Lo más inquietante viene después. La atracción no se cerró, no se desmontó, no se clausuró mientras se aclaraba lo ocurrido, ni siquiera se detuvo una temporada por respeto. El Matterhorn siguió funcionando, y sigue funcionando hoy, décadas más tarde, con colas de gente esperando su turno cada día del año. Millones de personas se han sentado desde entonces en esos mismos trineos, han recorrido esas mismas curvas a oscuras y han salido riendo, sin tener la menor idea de que en algún punto de ese túnel una mujer perdió la vida de la forma más brutal. Para entender lo excepcional que es esto, basta con mirar cómo funciona la justicia en Estados Unidos. Es un país donde las empresas pagan indemnizaciones enormes por asuntos mucho más pequeños. El caso más famoso es el de una mujer que se quemó las piernas con un café demasiado caliente de una cadena de comida rápida y terminó recibiendo una compensación millonaria, un simple café. Y sin embargo, aquí hablamos de una persona arrollada dentro de una atracción, delante de niños, y el asunto se resolvió sin escándalo, sin cierre, y sin apenas rastro en los periódicos. Esa diferencia no se explica solo con abogados hábiles, se explica con poder, con influencia, con la capacidad de una marca para decidir qué historias se cuentan y cuáles se apagan antes de encenderse. Y luego están los testigos, esas personas que iban sentadas en el segundo trineo. Con ellas nadie firmó ningún acuerdo. A nadie se le pagó para que olvidara. Simplemente volvieron a casa con una imagen grabada a fuego, y muchas de ellas iban acompañadas de niños que habían acudido a pasar el día más feliz de su vida, y se llevaron para siempre el recuerdo de lo que su vagón golpeó en la oscuridad. El parque tiene mecanismos para acallar a una familia y para cerrar un expediente, pero no tiene ninguno para borrar lo que vieron decenas de desconocidos con sus propios ojos. Y aún así, ninguno de esos testimonios sirvió para forzar un cambio de verdad. La atracción se limpió, se revisó por encima y volvió a abrir en cuestión de días, con una cola nueva de gente esperando ilusionada, ajena por completo a lo que acababa de suceder en ese mismo túnel apenas unas horas antes. Porque eso es lo que convierte este caso en algo más que un accidente. Un accidente le puede pasar a cualquiera. Lo que no le pasa a cualquiera es tener la fuerza suficiente para que ese accidente desaparezca del relato, para que la atracción que ha matado siga vendiendo entradas al día siguiente como si nada, y para que el nombre de la víctima quede reducido a una nota a pie de página que la mayoría de los visitantes jamás llegará a leer. Dolly Young no fue solo una mujer que murió en una montaña rusa. Fue una mujer cuya muerte se gestionó, se suavizó y se guardó en un cajón. Y si esto es lo que se sabe, con acuerdo incluido y expediente cerrado, la pregunta inevitable es cuántos casos parecidos no han llegado nunca a saberse. Porque Dolly no fue la primera que murió en esta montaña. Ni de lejos fue el peor secreto que esconde. 20 años antes de que Dolly Young cayera a la vía, esa misma montaña ya se había cobrado su primera vida. Era 1964 y Disneyland llevaba menos de una década abierto, todavía envuelto en esa aura de novedad deslumbrante, cuando un adolescente de 15 años llamado Mark Maples se subió al Matterhorn con un amigo. En algún momento del recorrido, el chico decidió soltarse el cinturón y ponerse de pie dentro del trineo en marcha. Nadie sabe con certeza por qué lo hizo.
A esa edad, la sensación de ser invulnerable pesa más que cualquier advertencia. Perdió el equilibrio en plena velocidad y salió despedido, golpeándose contra la pista de hormigón. Sufrió heridas gravísimas en la cabeza y en el pecho, y aguantó 3 días ingresado en un hospital antes de morir. Fue la primera muerte oficial en la historia de Disneyland. Aquella tragedia debería haber sido una lección definitiva. Se hicieron revisiones, se reforzaron las advertencias, se insistió en la importancia de las sujeciones. La promesa implícita era clara. Algo así no volvería a ocurrir nunca más. Y sin embargo, 2 décadas después, en la misma montaña, otra persona salía despedida de un trineo casi de la misma forma, y esta vez ni siquiera de pie, sino simplemente con el cinturón abierto por razones que nadie supo explicar. 2 muertes, separadas por 20 años, unidas por el mismo detalle exacto, un cuerpo fuera del asiento, lanzado a una vía por la que venía otro vagón lanzado a toda velocidad. La misma montaña, el mismo fallo mortal, el mismo final. Lo que hace que las 2 muertes resulten aún más difíciles de digerir es lo evitables que parecen vistas desde fuera. En ambos casos, todo giró alrededor de un cinturón. El de Mark, que se soltó para ponerse de pie, el de Dolly, que apareció abierto sin que nadie supiera explicar por qué. Un único elemento de seguridad, el más básico de todos, en el centro exacto de las 2 tragedias, con 20 años enteros de margen entre una y otra para haberlo hecho infalible. En 2 décadas hubo tiempo de sobra para rediseñar los asientos, para instalar sistemas que impidieran arrancar el trineo con una sujeción abierta, para asegurarse de que ningún cuerpo pudiera volver a salir despedido de esa manera. Y sin embargo, cuando llegó 1984, el resultado fue exactamente el mismo que en 1964. Una persona fuera del asiento y otro vagón llegando por detrás sin margen para frenar. Cualquier otra atracción con 2 muertes a sus espaldas habría cargado para siempre con esa fama o directamente habría desaparecido. El Matterhorn, no solo sigue en pie, sino que es uno de los símbolos más fotografiados de todo el parque. Una de esas imágenes que aparecen en las postales y en los folletos, la montaña nevada que preside Disneyland, casi como si fuera su castillo particular. Cada día, miles de familias se hacen fotos delante de ella sonriendo, sin saber que están posando frente a una de las estructuras más letales que ha tenido nunca un parque de atracciones. La nieve es falsa, la postal es perfecta, y la historia real está enterrada bajo toneladas de hormigón pintado de blanco. Y ahí está la clave de todo lo que viene a continuación. Disneyland no resulta inquietante porque tenga accidentes. Cualquier lugar con millones de visitantes al año los tiene. Disneyland resulta inquietante por lo que hace después de que ocurran. La forma en que apaga las historias, cierra los expedientes, calla a las familias y vuelve a abrir las puertas como si no hubiera pasado nada, manteniendo intacta su imagen de lugar más feliz de la Tierra. El número oficial de personas que han muerto en sus parques ronda el medio centenar, y entre esas víctimas hay niños. Pero muchos de los que conocen su funcionamiento interno aseguran que la cifra real es bastante mayor, y que buena parte de esas muertes sencillamente nunca se contaron a nadie. La montaña de Dolly Yang es solo la puerta de entrada. Porque si una empresa es capaz de gestionar así la muerte de sus visitantes vivos, cabe preguntarse qué es capaz de hacer con los muertos que ni siquiera llegaron vivos a sus atracciones. Y la respuesta, en el caso de otra de las joyas más famosas de Disneyland, es tan macabra que durante años mucha gente se negó a creerla, hasta que la propia empresa no tuvo más remedio que admitirla. Los esqueletos humanos reales de Piratas del Caribe. Los esqueletos que llevan décadas asustando a los niños en una de las atracciones más famosas de Disney no siempre fueron de plástico. Durante años, fueron de verdad. Fueron huesos humanos reales, restos de personas que un día caminaron, hablaron y respiraron, colocados como decoración en medio de una aventura para toda la familia. Y lo más inquietante no es que ocurriera, sino que la propia empresa terminó admitiéndolo. La atracción es Piratas del Caribe, la misma que años después inspiraría una de las sagas de cine más taquilleras de la historia, con sus barcos, sus tesoros y su capitán Jack Sparrow. Pero mucho antes de que existieran las películas, todo empezó siendo un recorrido en barca por cuevas llenas de piratas, cofres de oro y batallas navales. Tiene además un valor especial dentro de la historia de Disney, porque fue la última atracción cuyo desarrollo supervisó personalmente Walt Disney.
Su construcción se terminó apenas unos meses antes de su muerte, a finales de 1966, y abrió sus puertas al público poco después. En cierto modo, es su despedida, el último mundo que levantó con sus propias manos. Y precisamente por eso Walt era especialmente exigente con cada detalle. Quería que todo pareciera auténtico, que el visitante sintiera que de verdad estaba entrando en una guarida de piratas y no en un decorado de cartón piedra. El problema llegó con los esqueletos. En una historia de piratas no pueden faltar los muertos. Restos de marineros en el fondo del mar, huesos abandonados junto a los tesoros, calaveras vigilando el oro maldito. Pero los esqueletos falsos de aquella época eran toscos, demasiado perfectos, demasiado limpios. Se notaba a la legua que eran de plástico, y esa sensación de juguete rompía por completo la ilusión que tanto se había cuidado. Para un perfeccionista obsesionado con el realismo, aquello era inaceptable. La solución que se adoptó es la que convierte esta historia en una de las más macabras del parque. En lugar de fabricar mejores réplicas, Disney recurrió directamente a la realidad. La empresa se puso en contacto con una universidad de medicina y adquirió esqueletos humanos auténticos, de los que se utilizaban en las facultades para que los estudiantes aprendieran anatomía. Es decir, huesos de personas reales, cuerpos donados en su día a la ciencia, con la idea de servir para formar a futuros médicos y salvar vidas. En vez de eso, acabaron colgados en las paredes de una atracción, moviéndose entre luces de colores para el disfrute del público. Piénsalo un momento. Familias enteras montándose en la barca, padres señalando los detalles a sus hijos pequeños, niños medio asustados y medio fascinados por esas calaveras y esos esqueletos tan realistas. Y todos ellos, sin excepción, pasando literalmente por delante de restos humanos de verdad, creyendo que miraban un simple atrezo de película. Nadie les avisó. Nadie les dijo que aquellos huesos habían pertenecido a hombres y mujeres que existieron, que tuvieron nombre, familia y una vida entera antes de terminar convertidos en el adorno de una cueva pirata. En el lugar que se presenta al mundo como el más feliz de la Tierra, la gente estaba admirando, sin saberlo, un pequeño cementerio. Durante mucho tiempo esto se contó como una simple leyenda urbana, de esas que rodean a cualquier lugar famoso. Pero lo que lo distingue de un bulo es que no salió de foros ni de rumores anónimos. Lo confirmaron los propios diseñadores de la atracción, la gente que trabajó en ella con sus manos. Contaron que los huesos procedían de un centro médico, que llegaron preparados como las piezas anatómicas que se usan para estudiar, montados y tratados para conservarse, y que se integraron en las escenas con total normalidad, como quien coloca una lámpara o una silla en su sitio. Mientras sonaba de fondo la música alegre y despreocupada de los piratas, con su ritmo pegadizo y su tono de aventura para niños, lo que colgaba de aquellas paredes había pertenecido a personas de carne y hueso. La banda sonora no podía ser más inocente. El decorado no podía ser más siniestro. Y por perturbador que suene todo esto, todavía queda la parte más difícil de creer, porque esos huesos no desaparecieron sin más cuando la moda del realismo pasó. Al menos, no todos. Con el paso de los años, la tecnología de los efectos fue mejorando y las réplicas de plástico dejaron de parecer juguetes baratos para volverse casi indistinguibles de un hueso real. Llegado ese punto, Disney decidió retirar buena parte de los restos humanos auténticos y devolverlos a la universidad de la que habían salido para que por fin recibieran un entierro digno, el que nunca deberían haber dejado de merecer. Sobre el papel, ese fue el final de la historia. Los muertos volvían a su sitio y los piratas se quedaban con esqueletos de mentira, un cierre limpio y tranquilizador. El problema es que, según los propios diseñadores de la atracción, la limpieza no fue completa. No todos los huesos salieron de allí. El caso más famoso, el que se repite una y otra vez entre quienes conocen los secretos del parque, es el de un cráneo humano real que seguiría montado en el cabecero de una cama. En una de las escenas del interior del recorrido, la de un capitán pirata esquelético tumbado entre sus tesoros. Ese cráneo, dicen, nunca fue sustituido. Sigue exactamente donde lo colocaron hace más de medio siglo, presidiendo la escena, mientras las barcas pasan por debajo una tras otra, día tras día, año tras año. Si eso es cierto, significa que ahora mismo, mientras hablamos, cientos de miles de personas al año continúan desfilando por delante de los restos de un ser humano sin tener la más mínima idea. Turistas de todo el mundo, parejas, abuelos con sus nietos, niños que agitan la mano hacia los piratas, todos ellos saludando, sin saberlo, a alguien que existió de verdad.
Y aquí surge la pregunta incómoda que nadie en la empresa ha querido responder del todo. ¿De quién era ese cráneo? ¿Quién fue esa persona? Alguien que en vida donó su cuerpo con la esperanza de contribuir a la ciencia, de ayudar a formar médicos, terminó convertido en el remate decorativo de la cama de un pirata de atrezo, expuesto durante décadas ante millones de desconocidos. Nadie le pidió permiso para eso. Nadie podía pedírselo. Hay una razón por la que esta historia resulta tan creíble incluso para los más escépticos. Un ojo entrenado, el de un médico o un estudiante de anatomía, distingue sin dificultad un hueso real de una réplica. La textura, el peso, la forma de las articulaciones, los pequeños detalles que ninguna fábrica reproduce del todo. Y a lo largo de los años, más de una persona con esa formación aseguró haber reconocido restos auténticos entre la decoración de la atracción. No era la impresión exagerada de un visitante asustadizo, sino la observación de quien sabe perfectamente lo que está mirando. Eso convirtió lo que parecía una simple leyenda en algo mucho más difícil de descartar, hasta el punto de que la propia compañía terminó reconociendo el origen real de aquellos primeros esqueletos. Esta historia encaja demasiado bien con todo lo demás que rodea a Disney y a la muerte. Es la misma empresa que gestiona en silencio los accidentes mortales de sus visitantes, la que sostiene esa imagen impecable de reino de la fantasía donde nunca pasa nada malo. Y es también la que, para conseguir un efecto un poco más realista, no tuvo el menor reparo en llenar una de sus atracciones estrella de huesos humanos de verdad. Detrás de las canciones pegadizas, de los piratas simpáticos y de las películas de miles de millones, hay una decisión fría y muy concreta, que unos restos humanos servían mejor como decorado que como cuerpos en reposo. Lo verdaderamente revelador es la naturalidad con la que se hizo. No fue un accidente ni un error de un empleado despistado. Fue una elección meditada, aprobada, ejecutada y mantenida durante años, en nombre de la calidad del espectáculo. Porque una cosa es colocar 4 huesos sueltos en un rincón oscuro para salir del paso, y otra muy distinta es lo que de verdad llegó a haber dentro de aquella atracción durante todo ese tiempo. Y si una compañía es capaz de tratar así a los muertos, de convertir a personas reales en parte del mobiliario de una atracción, cabe hacerse una pregunta todavía más escalofriante. ¿Qué trato reservaba entonces a los vivos? A esos trabajadores jóvenes que cada verano se ponían un uniforme y entraban a ganarse unos dólares en el lugar más feliz de la Tierra, porque a algunos de ellos ese trabajo de verano les costó absolutamente todo. Deborah Gale, la trabajadora que murió aplastada en Disneyland. Tenía 18 años, acababa de terminar el instituto, y su primer trabajo de verano la mató de la forma más atroz que uno pueda imaginar. Se llamaba Deborah Gale Stone, y su historia es la prueba de que en Disneyland el peligro no era solo para los que compraban la entrada, sino también para los jóvenes que se ponían el uniforme y entraban a trabajar con toda la ilusión del mundo. Deborah acababa de graduarse y se preparaba para entrar en la universidad. Los estudios en Estados Unidos eran caros, muy caros, así que la chica decidió buscar un empleo durante el verano para ayudar a sus padres con los gastos y no cargar todo el peso sobre ellos. ¿Y qué mejor sitio para trabajar que el lugar más feliz de la Tierra? Para casi cualquier adolescente, conseguir un puesto en Disneyland era poco menos que un sueño. Uniforme, ambiente mágico, risas de niños por todas partes y la sensación de formar parte de algo especial. Deborah entró con esa misma emoción, sin imaginar lo que le esperaba. Pero había un detalle inquietante en todo esto, casi como si el destino le hubiera hecho una broma cruel. A Deborah, por alguna razón que ni ella misma sabía explicar del todo, los animatrónicos le daban un miedo profundo. Esos muñecos mecánicos que cantan y se mueven, tan queridos por el público, a ella le producían una sensación rara, un desasosiego que no lograba quitarse de encima cada vez que pasaba cerca de ellos. Era una fobia extraña, difícil de justificar con palabras, pero muy real. Y por esas cosas de la mala suerte, la atracción que le asignaron fue precisamente una llena de esos muñecos. Se trataba de America Sings, una atracción inaugurada en 1974, una de las primeras en usar de forma masiva la tecnología de los animatrónicos. En ella, decenas de figuras mecánicas cantaban temas populares de distintas épocas de la historia americana, y el conjunto se consideraba en aquel momento un auténtico prodigio técnico. Lo más llamativo era su diseño. El teatro giraba.
La zona donde se sentaba el público rotaba lentamente sobre sí misma, cambiando de escenario cada pocos minutos, de manera que los espectadores iban pasando de una escena a otra sin levantarse de su asiento. Era moderno, era espectacular, y escondía un peligro que nadie parecía haber calculado del todo. El trabajo de Débora consistía en recibir a los visitantes, darles la bienvenida por el micrófono y vigilar que todo funcionara correctamente durante las funciones. Una tarea sencilla, sin mayor complicación aparente. Hasta que en una de sus jornadas, algo cambió. En mitad de una representación, a la chica le pareció que la atracción se había quedado atascada, que algo no iba bien en el mecanismo, y como buena trabajadora responsable, se acercó a mirar de cerca para comprobar qué ocurría. Nadie sabrá nunca si aquella incomodidad que sentía cerca de los muñecos era solo una fobia sin más o una especie de aviso que su instinto le lanzaba sin que ella pudiera entenderlo. Lo que sí sabemos es que Débora, como buena profesional, no dejó que ese miedo le impidiera hacer su trabajo. Cada día se colocaba su uniforme, sonreía a los visitantes y ocupaba su puesto en aquella sala llena precisamente de lo que más la inquietaba. Era una chica responsable, de las que se toman en serio hasta el empleo más pequeño, y esa misma responsabilidad, la de querer comprobar que todo funcionaba bien, fue en parte lo que la empujó directa hacia el peligro, porque el fallo que creyó ver aquel día no era un simple atasco sin importancia, y acercarse a mirar fue la peor decisión que pudo tomar. Fue entonces cuando sucedió lo impensable. De algún modo, quizá al tropezar, quizá al intentar arreglar algo ella misma, Débora acabó metida en el estrecho hueco que quedaba entre la pared del teatro giratorio y el muro fijo del edificio. Un pasillo angosto, un punto ciego donde nadie debería estar jamás mientras la atracción funcionaba. Y la atracción seguía funcionando. El teatro continuaba su giro lento e implacable, sin detenerse, sin saber que había una persona atrapada en su camino. Débora quedó encajada allí, incapaz de salir, mientras aquella enorme estructura seguía avanzando hacia ella. Y entonces empezó el espectáculo. Las luces, la música, los muñecos que cobraban vida y arrancaban a cantar sus alegres canciones mientras el teatro giraba una vez más. En ese mismo instante, atrapada en aquel hueco imposible, Débora estaba siendo aplastada lentamente entre la pared móvil y el muro de hormigón. La joven gritó. Gritó con todas sus fuerzas, gritos de dolor y de pánico como los que solo puede soltar alguien que sabe que está muriendo. Pero ocurrió lo más terrible que se puede imaginar. El público no la ayudó, porque el público no entendió lo que pasaba. Entre la música a todo volumen y el ambiente teatral de la atracción, la gente creyó que aquellos alaridos formaban parte del espectáculo, un efecto más, quizá algo de humor negro metido a propósito en la función. Piénsalo por un momento, porque es una de las imágenes más perturbadoras de toda esta historia. Una chica de 18 años agonizando, pidiendo auxilio a pleno pulmón, rodeada de decenas de personas que la estaban oyendo perfectamente. Y ninguna de ellas movió un dedo, no por crueldad, sino porque estaban convencidas de que todo era parte del show, de que esa era la gracia. No hay muerte más solitaria que la que ocurre en medio de una multitud que te escucha y aún así no te ve. Cuando por fin alguien comprendió que aquello no era ninguna actuación, ya era demasiado tarde. Para Débora no había nada que hacer. Cuesta imaginar el momento exacto en que la alegría de la atracción se transformó en horror, cuando los gritos se apagaron y alguien ató por fin los cabos. La función se detuvo, las luces se encendieron de golpe, y lo que hasta hacía un instante era un teatro lleno de música y color, se convirtió en la escena de una muerte espantosa. Los visitantes que segundos antes se reían y aplaudían salieron de allí sin llegar a comprender del todo qué era lo que acababan de presenciar en realidad. La escena que quedó allí dentro fue tan espantosa que marcó de por vida a quienes tuvieron que enfrentarse a ella. No es difícil imaginar el estado en el que quedó el cuerpo después de haber sido triturado por una estructura de aquel tamaño. Los compañeros y los responsables que acudieron al lugar se encontraron con algo que ningún trabajo de verano, ni ningún trabajo en absoluto, te prepara para ver. Y una vez más, el lugar que se vende como el más feliz de la tierra tuvo que gestionar en silencio una tragedia que no encajaba en absoluto con la postal. Después del accidente, como suele pasar en estos casos, se tomaron medidas. Se modificó la atracción para que algo así no pudiera repetirse. Se instalaron sistemas de seguridad, paredes preparadas para ceder y barreras que impedían que nadie volviera a quedar atrapado en ese punto ciego mientras el teatro giraba. La pregunta que queda flotando, la de siempre,
Es porque hizo falta que una chica de 18 años muriera aplastada para que a alguien se le ocurriera que aquel hueco era una trampa mortal. Las soluciones existían, eran sencillas, pero llegaron tarde, cuando la vida de Débora ya se había apagado en aquel pasillo. Y como es habitual, el caso apenas hizo ruido fuera del parque. No hubo grandes titulares durante semanas, no se convirtió en un escándalo nacional, no manchó la imagen luminosa de la marca. Una empleada joven, un accidente terrible y un asunto que se cerró con discreción mientras las funciones continuaban y los visitantes seguían llegando en masa, ajenos por completo a lo que había ocurrido entre aquellas paredes. La atracción siguió funcionando durante años, con su música alegre y sus muñecos cantando, como si nada hubiera pasado allí dentro. La historia de Débora demuestra que la lista de víctimas de Disneyland no se limita a los visitantes que se subían a las atracciones más rápidas, sino que alcanza también a los propios trabajadores, a esos chavales que entraban con una sonrisa a ganarse la vida. Y su caso, por brutal que fuera, no fue una rareza aislada. Detrás del decorado perfecto, lejos de la vista del público, había todo un mundo de jóvenes trabajando en unas condiciones que poco tenían que ver con la magia que mostraban las cámaras. Para entender lo que había detrás de aquella sonrisa perfecta, hay que fijarse en la gente que la sostenía. El espectáculo impecable de Disneyland no se mantenía solo con tecnología y decorados. Se mantenía sobre los hombros de un pequeño ejército de trabajadores jóvenes, muchos de ellos adolescentes o recién salidos del instituto, como la propia Débora, chavales que aceptaban esos empleos con la ilusión de formar parte de la magia y que descubrían muy pronto que, entre bambalinas, esa magia tenía un precio bastante alto. Los que peor lo pasaban eran a menudo quienes daban vida a los personajes. Meterse dentro de uno de esos trajes integrales, con la cabezota enorme y el cuerpo forrado de espuma y tela, significaba pasar horas encerrado en una especie de horno andante. En pleno verano, con el sol de California o de Florida cayendo a plomo, la temperatura dentro del disfraz podía volverse sencillamente insoportable. Los golpes de calor, los mareos y la deshidratación eran gajes del oficio, y no era nada raro que alguien estuviera a punto de desmayarse dentro del traje sin que el público, al otro lado de la tela, llegara a sospechar lo más mínimo. Y sin embargo, por encima de su propio bienestar, había una norma casi sagrada: no romper jamás la ilusión. Un personaje de Disney no puede quitarse la cabeza delante de los niños, no puede sentarse agotado en un banco a la vista de todos, no puede permitir que un solo visitante descubra que ahí dentro hay una persona sudando y sufriendo. La consigna era clara: el personaje nunca se cansa, nunca tiene calor, nunca lo pasa mal. Pasara lo que pasara dentro del traje, de puertas afuera todo tenía que seguir siendo perfecto. El trabajador, como persona, desaparecía por completo detrás del personaje. A eso se sumaban los sueldos ajustados y una sensación muy repetida entre las plantillas, la de que había que estar agradecido por el simple hecho de trabajar allí. Al fin y al cabo, ¿quién se iba a quejar de tener un empleo en el lugar más feliz de la Tierra? Esa idea, la de que era un privilegio del que no convenía protestar, hacía que muchos aguantaran en silencio cosas que en cualquier otro sitio habrían denunciado sin dudarlo. La misma maquinaria que cuidaba con mimo cada detalle de cara al público apenas dejaba hueco para las quejas de quienes lo hacían posible. Todo ese esfuerzo por mantener la ilusión tenía además su reflejo en la propia forma del parque. Existían zonas ocultas, pasillos y accesos reservados al personal, pensados para que los trabajadores pudieran moverse sin ser vistos y para que ningún visitante se cruzara jamás con un personaje fuera de su sitio. Un muñeco entrañable no podía aparecer en la zona equivocada, ni dos personas con el mismo disfraz coincidir nunca a la vista del público, porque eso habría hecho añicos la fantasía en un segundo. Así que los empleados vivían en cierto modo una doble realidad: la cara luminosa que veían las familias y una trastienda mucho más gris, hecha de prisas, normas estrictas y cansancio, donde por fin podían quitarse la cabeza del disfraz y respirar un momento antes de volver a salir a sonreír como si nada. Visto así, la muerte de Débora encaja en un patrón más amplio y bastante más frío. Ella murió haciendo bien su trabajo, acercándose a comprobar un fallo, cumpliendo con su responsabilidad hasta el final. Otros no llegaban a morir, pero se dejaban la salud entre disfraces asfixiantes y jornadas agotadoras, siempre con la orden implícita de que su sufrimiento no se notara. En todos los casos, el mensaje de fondo era exactamente el mismo. Lo primero es la imagen, lo primero es que la fantasía no se rompa jamás, cueste lo que cueste a quien está detrás sosteniéndola.
Y aun con todo lo que cargaban sobre los hombros aquellos trabajadores, hay un grupo de víctimas cuya historia resulta todavía más difícil de digerir. Porque una cosa es un adulto que acepta un empleo con sus riesgos, y otra muy distinta es un niño pequeño que solo ha ido a pasar el mejor día de su vida. En los parques de Disney también han muerto niños, y uno de esos casos, ocurrido delante de sus propios padres y a manos de algo que jamás debería haber estado acechando en aquellas aguas, es quizá el más desgarrador de todos. Lane Graves, la muerte más desgarradora en el resort de Disney. Un padre metió las manos en la boca de un caimán para intentar arrancarle a su hijo, y ni siquiera así logró salvarlo. Es una de las imágenes más desgarradoras que ha dejado nunca el lugar que se vende como el más feliz de la Tierra, y ocurrió de verdad, en 2016, en Disney World, delante de una familia que solo había ido a pasar unos días inolvidables. La familia había viajado desde Nebraska, en pleno corazón de Estados Unidos, hasta Florida, para vivir esas vacaciones con las que sueña cualquier niño y cualquier padre. Se alojaban en el Grand Floridian, uno de los hoteles más lujosos y emblemáticos de todo el complejo de Disney, un resort de ensueño situado a orillas de la Seven Seas Lagoon, una gran laguna que forma parte del paisaje del parque. Todo, absolutamente todo, estaba pensado para transmitir seguridad, comodidad y magia. Era el tipo de sitio donde uno baja la guardia por completo, convencido de que allí no puede pasar nada malo. Aquella noche de verano se celebraba una de esas actividades pensadas para las familias. Una proyección de cine al aire libre, en la playa artificial, junto a la laguna, con la gente sentada sobre la arena disfrutando del ambiente. Hacía calor, el agua estaba tranquila, y los niños jugaban cerca de la orilla mientras los padres se relajaban. Entre ellos estaba un pequeño de 2 años que, como cualquier crío de esa edad, se había acercado al borde del agua a chapotear, a remover la arena mojada, a jugar en esos pocos centímetros donde la laguna lamía la playa. Estaba a apenas unos pasos de sus padres, a la vista, en lo que parecía el lugar más inofensivo del mundo. Y ahí estaba el problema, uno que nadie les había advertido. Junto al agua había un cartel que prohibía bañarse, un simple «prohibido nadar». Pero ese cartel no decía lo único que de verdad importaba, que en aquella laguna, en aquellas aguas oscuras y aparentemente mansas, vivían depredadores. Florida es tierra de caimanes. Se calcula que en el estado habitan más de 1 millón de estos animales, y pueden aparecer prácticamente en cualquier masa de agua, por tranquila y domesticada que parezca. Pero nadie espera encontrarse uno en la orilla cuidada de un resort de Disney, en un sitio que parece más una postal que un pantano salvaje. Todo sucedió en un instante, sin el menor aviso. De las aguas oscuras de la laguna emergió de golpe un caimán de casi 2 metros. El animal se abalanzó sobre el niño que jugaba en la orilla, lo atrapó con sus fauces y empezó a arrastrarlo hacia el interior de la laguna, hacia la parte honda. No hubo tiempo de reaccionar, no hubo ni un segundo de margen. En el mismo lugar donde un momento antes un crío jugaba tranquilo con la arena, ahora un depredador tiraba de él hacia el agua negra. El padre reaccionó como reaccionaría cualquier padre del mundo. Se lanzó sin pensarlo. Se metió en la laguna, agarró a su hijo y luchó con todas sus fuerzas por arrancárselo al animal, llegando incluso a intentar abrir con sus propias manos las fauces del caimán, hiriéndose en el intento. La madre también se lanzó a ayudar, pero la fuerza de un caimán adulto es descomunal, imposible de vencer a manos limpias, y el animal terminó llevándose al pequeño hacia las profundidades, arrancándolo de los brazos de su padre y desapareciendo con él bajo la superficie. En la playa se desató el caos. Los gritos de auxilio rompieron de golpe la tranquilidad de la noche, y lo que un momento antes era una escena idílica de familias viendo una película, se transformó en pura desesperación. Otros bañistas y algún socorrista se acercaron corriendo, pero para entonces el animal ya se había sumergido con el niño, y la laguna, oscura y silenciosa, no dejaba ver absolutamente nada. El agua había vuelto a quedar en calma, como si allí no hubiera pasado nada, mientras aquel padre, herido en las manos y fuera de sí, seguía metido en la laguna buscando a su hijo a manotazos en la negrura. Es difícil imaginar una impotencia mayor que esa, saber que tu hijo está a apenas unos metros, bajo el agua, y no poder hacer absolutamente nada por alcanzarlo. Ante los ojos de aquellos padres, en cuestión de segundos, unas vacaciones de ensueño se habían convertido en la peor pesadilla que un ser humano puede vivir. Durante las horas siguientes, buena parte del país contuvo la respiración.
En cuanto se dio la voz de alarma, se puso en marcha un enorme operativo de búsqueda. Buceadores, barcas, agentes de fauna salvaje y equipos de rescate, rastreando la laguna palmo a palmo en plena noche. Todos se aferraban a un hilo de esperanza imposible, al deseo de que, contra todo pronóstico, aquel niño pudiera aparecer con vida. Pero en el fondo, quienes conocían la fuerza y el comportamiento de un caimán sabían que las posibilidades eran prácticamente nulas. Unas 16 horas después de que el animal se lo llevara, los equipos encontraron el cuerpo del pequeño no muy lejos del punto donde había sido atrapado. El cuerpo estaba entero, y la autopsia reveló un detalle tan triste como revelador. El niño no había muerto por los mordiscos del animal, sino ahogado. El caimán lo había arrastrado bajo el agua y lo había mantenido allí, y fue el agua, y no las fauces, lo que acabó con su vida. Que apareciera intacto fue el único y mínimo consuelo posible en medio de una tragedia sin nombre. Aunque para unos padres que acababan de perder a su hijo de 2 años, eso no cambiaba absolutamente nada. Durante aquellas horas angustiosas, los equipos de fauna salvaje capturaron y examinaron varios caimanes de la laguna en un intento de localizar al responsable y de recuperar el cuerpo cuanto antes. La escena, con buceadores entrando y saliendo del agua oscura y barcas rastreando la superficie a la luz de los focos, tenía muy poco que ver con las postales luminosas del parque. Los medios de todo el país se habían volcado con el caso, y millones de personas seguían la búsqueda pendientes de un desenlace que, en el fondo, casi todos temían. Cuando por fin llegó la confirmación de lo peor, el golpe fue enorme. Y no solo para la familia, sino también para la imagen de un lugar que hasta entonces mucha gente consideraba, sin más, intocable. A partir de ahí, la pregunta que se hizo todo el mundo fue siempre la misma. ¿Cómo podía haber pasado algo así en un resort de Disney? ¿Cómo era posible que, en el lugar más controlado, más cuidado y supuestamente más seguro del planeta, un depredador salvaje se llevara a un niño de la orilla delante de sus padres? ¿De verdad nadie sabía que en aquella laguna había caimanes? La imagen de Disney World como un entorno perfecto, blindado contra cualquier peligro, se resquebrajaba de golpe. Y aquí está la parte incómoda, la que convierte una desgracia en algo más difícil de perdonar. En Florida, encontrar caimanes en el agua no es ninguna sorpresa. Es lo normal. La propia empresa lo sabía perfectamente, hasta el punto de que en el pasado ya se habían retirado animales del complejo. Es decir, no era un riesgo desconocido ni imprevisible. Y a pesar de ello, lo único que había junto a aquella laguna era un cartel que prohibía nadar. Nada, absolutamente nada, advertía de que en esas aguas podía haber caimanes al acecho. La familia no tenía forma alguna de saber el peligro real al que estaba expuesto su hijo mientras jugaba tranquilamente en la orilla. Ese es el punto que más duele. Un simple cartel, una advertencia clara sobre la presencia de caimanes, podría haber cambiado por completo el desenlace. Unos padres advertidos jamás habrían dejado a su hijo pequeño chapotear al borde de esa agua al caer la noche, que es justo cuando estos animales están más activos. Pero nadie les avisó, precisamente porque todo el entorno estaba diseñado para transmitir la sensación contraria, que allí no había nada que temer, que podían relajarse, que estaban en el lugar más seguro del mundo. La distancia entre esa imagen impecable y la realidad salvaje que se escondía bajo la superficie fue, literalmente, mortal. Lo ocurrido era tan brutal, tan difícil de asimilar, que resultaba casi imposible encajarlo con la idea que todos tenemos de Disney, y sin embargo, había pasado. Un niño de 2 años había muerto en unas vacaciones soñadas, en un sitio que presume de cuidar cada detalle. La forma en que la empresa reaccionó a partir de ese momento dice mucho, muchísimo, sobre cómo funciona por dentro esta compañía. Lo que una empresa hace justo después de una tragedia revela quién es de verdad, más que cualquier eslogan o campaña publicitaria. Y la reacción de Disney tras la muerte del pequeño siguió un guión que a estas alturas del vídeo ya empieza a resultar familiar. En cuestión de días, la compañía cerró las playas de sus lagunas y, poco después, hizo algo que no había hecho antes. Instaló vallas a lo largo de las orillas y colocó carteles que, por fin, advertían de forma explícita de la presencia de caimanes y serpientes en el agua. Medidas sencillas, lógicas, baratas, y que llegaron como siempre, un instante demasiado tarde, cuando un niño ya había muerto. Y no fue solo en aquella laguna concreta. La empresa revisó a toda prisa las masas de agua de sus complejos, reforzó los controles y cambió su manera de comunicar el peligro,
sustituyendo aquellos tibios carteles de prohibido nadar por advertencias mucho más directas. De repente, la compañía que durante años había preferido no mencionar siquiera la palabra caimán para no estropear la fantasía, se veía obligada a reconocer, negro sobre blanco, que sus paradisíacas lagunas podían esconder depredadores. La magia, por una vez, tenía que dejar sitio a una realidad incómoda que siempre había estado ahí, pero que nadie había querido señalar. Es exactamente el mismo patrón que hemos visto una y otra vez. Igual que con la montaña rusa que se cobró 2 vidas antes de que nadie hiciera algo definitivo, igual que con la atracción giratoria que aplastó a una trabajadora, aquí el peligro era conocido, o al menos perfectamente previsible, y la solución estaba al alcance de la mano desde el primer día. Bastaba una valla y un cartel. Pero esa valla y ese cartel no aparecieron hasta que la tragedia obligó a ponerlos. Primero ocurre lo irreparable, y solo después llega la prevención que podría haberlo evitado. Este caso, sin embargo, tuvo algo que lo diferenció de muchos otros. Fue demasiado grande para taparlo. La muerte de un niño de 2 años a manos de un caimán en Disney World saltó a los titulares de todo el planeta. Se habló de ella en medios de medio mundo y no hubo manera de gestionarla en silencio como se había hecho con tantas otras tragedias más discretas. Por una vez, el escándalo fue imposible de esconder bajo la alfombra dorada de la marca. La reacción de la familia, en cambio, fue de una entereza que impresiona. En lugar de enzarzarse en una guerra pública y en una batalla legal interminable, los padres decidieron transformar su dolor en algo que ayudara a otros. Crearon una fundación en memoria de su hijo, dedicada a apoyar a familias con niños ingresados en hospitales, para que aquella pérdida terrible sirviera al menos para aliviar el sufrimiento de otras personas. Convirtieron lo más oscuro que le puede pasar a un ser humano en un legado de ayuda, algo que dice muchísimo más de ellos que cualquier cifra de indemnización. Al final, esta historia deja una lección tan sencilla como incómoda. Ni siquiera el lugar más mágico y controlado del mundo puede mantener del todo la naturaleza, ni la muerte, fuera de sus puertas. Por mucho que se pinte de colores, por muchos personajes sonrientes que lo llenen, un resort levantado sobre las lagunas de Florida sigue estando en Florida, con todo lo que eso significa. La fantasía perfecta era solo eso, una fantasía cuidadosamente construida sobre una realidad que, de vez en cuando, asoma de la forma más brutal. Y hay un detalle final que resulta especialmente revelador. Esta muerte se conoció, se investigó y se habló de ella en todo el mundo precisamente porque fue imposible de ocultar, lo cual obliga a hacerse una pregunta mucho más inquietante. ¿Qué pasa con todas las muertes que sí se pueden ocultar, con las que no llegan a los titulares, con las que se gestionan en silencio antes de que nadie se entere? Porque, según numerosos testimonios, detrás de la imagen impecable de Disney, existe todo un protocolo pensado para eso, para que el público jamás asocie sus parques con la muerte. Una política que se resume en una frase tan tranquilizadora por fuera como escalofriante por dentro. En Disney, oficialmente, no muere nadie. Los Lemmings de Disney. El falso suicidio masivo que la empresa inventó para un documental. Durante décadas, millones de personas de todo el mundo estuvieron convencidas de que existía un animal tan extraño y desesperado que se suicidaba en masa lanzándose por los acantilados. Y lo creyeron, en buena parte, por culpa de Disney. Es una de esas mentiras que caló tan hondo que todavía hoy mucha gente la da por cierta, sin sospechar que nació de uno de los engaños más crueles y descarados de la historia del cine documental. El protagonista de esta historia es el lemming, un pequeño roedor que vive en las regiones frías del norte del planeta. Según la creencia popular, cuando estos animales se reproducen hasta alcanzar un número enorme, se juntan en manadas gigantescas y echan a correr todos juntos hacia adelante, en una marcha ciega e imparable. Y cuando esa multitud llega al borde de un acantilado sobre el mar, en lugar de detenerse, se arrojan al vacío uno tras otro y mueren ahogados en el agua. Ese supuesto comportamiento, el famoso suicidio de los lemmings, se convirtió en algo tan conocido que incluso pasó al lenguaje cotidiano, como metáfora de la gente que sigue a la masa, sin pensar, aunque el camino lleve directo al desastre. Pero, ¿de dónde salió esa idea tan concreta y tan visual? ¿Cómo llegó el mundo entero a creer que unos roedores se tiraban por los precipicios?
La respuesta está en una película de 1958 titulada White Wilderness, es decir, Desierto Blanco, un documental sobre la naturaleza del Ártico producido por los estudios Disney. No era una película cualquiera. Formaba parte de una prestigiosa serie de documentales de naturaleza de la compañía, unos trabajos muy admirados en su época que acercaban al gran público paisajes y animales que casi nadie había visto nunca. Y White Wilderness no pasó desapercibida, todo lo contrario. Fue aclamada por la crítica, considerada una joya del género y un prodigio para su tiempo. Se proyectó en cines de todo el mundo. Se puso en las escuelas durante las clases de biología para enseñar a los niños cómo era la vida salvaje, y llegó a lo más alto. Ganó el Oscar al mejor largometraje documental. Es decir, la industria del cine premió aquella película con su máximo reconocimiento, dándole un sello de autoridad y de verdad que la convertía prácticamente en una lección oficial sobre el mundo natural. Para entender el alcance del daño, hay que tener en cuenta el momento. En aquella época, la mayoría de la gente jamás había visto de cerca la vida salvaje del Ártico ni de casi ningún rincón remoto del planeta. No existían los canales de naturaleza ni Internet, y estos documentales de Disney eran, para mucha gente, la primera y casi única ventana a ese mundo desconocido. Lo que la compañía mostraba en pantalla se convertía, de hecho, en la verdad sobre cómo funcionaba la naturaleza, y esa confianza ciega, ese poder para moldear lo que millones de personas creían saber sobre el mundo, es justo lo que Disney traicionó con la escena de los Lemmings. Dentro de esa película había una secuencia que dejó marcado a todo el que la vio. En ella se mostraba a un grupo enorme de lemmings corriendo frenéticamente por la nieve, avanzando sin parar hasta llegar al borde de un acantilado. Y entonces, ante los ojos del espectador, aquellos animalitos empezaban a saltar al vacío, cayendo unos tras otros hacia el agua que había abajo, hasta desaparecer en ella. Las imágenes eran impactantes, dramáticas, casi imposibles de olvidar, y se presentaban como naturaleza pura captada por la cámara, como un fenómeno real filmado tal cual ocurría en la vida salvaje. Aquella escena fue tan poderosa, y venía respaldada por tanta autoridad, el prestigio de Disney y un Oscar nada menos, que grabó el mito a fuego en la mente de generaciones enteras. Si lo había filmado Disney, si lo enseñaban en el colegio, si había ganado el premio más importante del cine, ¿cómo no iba a ser verdad? Y sin embargo, absolutamente todo lo que aparecía en aquella secuencia era mentira, de principio a fin. Empecemos por lo más básico, por la base de todo el engaño. Los lemmings no se suicidan, nunca lo han hecho. No existe ningún instinto que empuje a estos roedores a arrojarse en masa por los acantilados para acabar con su vida. Es cierto que, cuando su población crece muchísimo, pueden dispersarse en busca de nuevos territorios y que al cruzar ríos o lagos, algunos mueren ahogados por agotamiento. Pero eso no tiene nada que ver con un salto voluntario y colectivo hacia la muerte. La idea del suicidio de los lemmings es, sencillamente, falsa. Un mito sin ninguna base real. Entonces, si los lemmings no hacen eso, ¿cómo consiguió Disney filmar una escena en la que decenas de ellos se lanzan por un precipicio? La respuesta es tan simple como escalofriante. La montaron. Como el comportamiento que querían mostrar no existía en la naturaleza y por tanto era imposible de grabar, el equipo de rodaje decidió fabricarlo con sus propias manos, sin importar lo que costara ni a quién. Para empezar, ni siquiera tenían lemmings a mano, porque la película se rodó en una zona del interior de Canadá donde esa especie ni siquiera vive, un lugar además sin mar por ninguna parte. Así que, según se destapó después, el equipo compró decenas de lemmings a personas de otra región, los metieron en cajas y los transportaron hasta el set de rodaje como si fueran simple atrezo vivo. Aquellos animales no estaban migrando ni haciendo nada por instinto, los llevaron allí a la fuerza, con un único propósito, servir para una escena. Después vino el primer truco. Para dar la sensación de que había una manada inmensa moviéndose en una gran migración, colocaron a los lemmings sobre una plataforma giratoria cubierta de nieve y la hicieron girar mientras rodaban desde distintos ángulos. Con ese sencillo efecto, unos pocos animales daban vueltas una y otra vez sobre la plataforma, y en la pantalla parecían multitudes corriendo sin descanso por el paisaje helado. Todo el impresionante espectáculo de masas no era más que un puñado de roedores dando vueltas sobre un plato giratorio. Conviene detenerse un segundo en lo que eso implicaba en la práctica. No bastaba con un solo intento.
Rodar una escena de cine exige repetir las tomas una y otra vez, desde distintos ángulos, hasta dar con el plano perfecto. Cada repetición significaba más animales colocados sobre aquella plataforma, más roedores manipulados como si fueran piezas de atrezo. Todo un despliegue de planificación, montaje y esfuerzo dedicado no a documentar la naturaleza, sino a falsificarla de la forma más convincente posible. El engaño no fue el impulso de un momento, sino un trabajo cuidado y premeditado de principio a fin. Y luego llegó lo peor, la parte que convierte esto en algo más que un simple truco de cine. Para conseguir el famoso plano del salto mortal, el equipo llevó a los Lemmings hasta el borde de un acantilado que daba, no al mar, sino a un río, y allí los empujó y los arreó al vacío para filmarlos mientras caían y se ahogaban. Los animales no saltaron por voluntad propia, porque ningún instinto los llevaba a hacerlo. Fueron literalmente lanzados a la muerte por las mismas personas que sostenían la cámara, sacrificados uno tras otro para conseguir unos segundos de metraje dramático. Lo más increíble de todo es cuánto tardó en descubrirse la verdad. Durante 24 años, casi un cuarto de siglo, aquella farsa se dio por buena y se siguió mostrando como ciencia. No fue hasta 1982 cuando un documental canadiense llamado Cruel Camera, que investigaba precisamente el trato que recibían los animales en la industria del cine, destapó cómo se había rodado en realidad aquella escena. Hasta ese momento, ni los expertos que la habían elogiado, ni los profesores que la proyectaban en clase habían caído en el engaño, y el falso suicidio de los Lemmings había seguido pasando por verdad indiscutible año tras año. Solo entonces el mundo empezó a entender que la lección de naturaleza que les habían enseñado de niños era, en realidad, una matanza organizada delante de una cámara. Cuando uno se detiene a pensar en lo que significa todo esto, hay varias capas de gravedad, cada una peor que la anterior. La primera es la crueldad pura y dura. No hablamos de un accidente durante un rodaje, ni de un animal que murió por descuido. Hablamos de una decisión consciente de coger a unos seres vivos y empujarlos a la muerte, deliberadamente, para conseguir un plano bonito. Alguien planificó esa escena, alguien compró los animales, alguien los colocó al borde del acantilado y alguien los arrojó al vacío, todo con la cámara grabando. Los Lemmings quizá no despierten la misma ternura que un perro o un gato, pero seguían siendo criaturas vivas, y lo que se hizo con ellas fue sencillamente inhumano. La segunda capa es el engaño a escala masiva. Millones de personas, muchas de ellas niños en las aulas, aprendieron como un hecho científico, algo que era rotundamente falso, y lo aprendieron de la fuente que más confianza inspiraba. Una película premiada, prestigiosa, hecha por una compañía que era sinónimo de calidad y de valores familiares. Ese sello de autoridad es justo lo que hizo el daño tan profundo. La gente no tenía ningún motivo para dudar, porque venía de Disney y venía con un Oscar debajo del brazo. Y la tercera capa es quizá la más fascinante. La mentira sobrevivió a su propio desmentido. A pesar de que el fraude se destapó hace ya décadas, el mito del suicidio de los Lemmings sigue vivo hoy en día. Continúa apareciendo en conversaciones, en expresiones populares e incluso en videojuegos, y muchísima gente lo sigue repitiendo como si fuera verdad. Es el ejemplo perfecto de hasta qué punto una imagen lo bastante poderosa puede imponerse a la realidad. Disney no solo inventó un fenómeno que no existía, sino que lo hizo de forma tan convincente que su mentira ha resultado más duradera que la propia verdad. El caso, además, abrió una grieta de desconfianza que fue mucho más allá de los propios Lemmings. Si la escena más famosa del documental era un montaje, ¿qué había de todo lo demás? Con el tiempo, se supo que aquella serie de películas de naturaleza recurrió en más de una ocasión a situaciones preparadas para conseguir imágenes más espectaculares. Animales colocados a propósito, escenas provocadas, momentos que parecían espontáneos y no lo eran en absoluto. Lo que se vendía como la naturaleza captada tal cual era, en realidad, un guión cuidadosamente dirigido, con la fauna salvaje haciendo de actores forzados sin siquiera saberlo. Queda una pregunta difícil de responder. ¿Sabía el propio Walt Disney cómo se habían conseguido aquellas imágenes? Es algo que probablemente nunca se sepa con certeza. Lo que sí está claro es que nadie pagó por ello. La película conservó su Oscar. Los responsables no sufrieron ninguna consecuencia. Y durante años, la compañía siguió presumiendo de aquellos documentales de naturaleza como una de sus grandes aportaciones a la cultura. El fraude no manchó lo más mínimo la reputación intachable de la marca,
igual que tantas otras cosas que hemos ido viendo a lo largo de este vídeo. Y ese es el hilo que conecta esta historia con todo lo demás. Es exactamente la misma mentalidad que aparece una y otra vez cuando se rasca la superficie dorada de Disney. La idea de que la historia que se cuenta importa más que la verdad de lo que de verdad ocurre. Da igual que se trate de una muerte en una atracción, de unos huesos humanos usados como decorado, o de unos animales sacrificados para un documental. Siempre gana el relato, siempre gana la imagen, siempre gana el espectáculo, por encima de la realidad y a veces, por encima de la vida. Porque si Disney fue capaz de llegar tan lejos con un simple documental sobre la naturaleza, empujando animales por un precipicio con tal de contar una historia más emocionante, conviene volver una última vez al sitio donde lo que estaba en juego no eran roedores, sino personas. A esos parques donde, más allá de los casos más famosos que ya hemos contado, la lista de víctimas es mucho más larga de lo que casi nadie imagina. El barco Columbia. El turista al que un fallo de Disney le costó la vida. La atracción que se cobró una vida el día de Nochebuena no era una montaña rusa vertiginosa ni una torre de caída libre. Era todo lo contrario. Uno de los paseos más tranquilos y apacibles de todo Disneyland. El último sitio donde alguien esperaría morir. Y precisamente por eso, lo que ocurrió allí en 1998 resulta tan estremecedor. Hablamos del Sailing Ship Columbia, una réplica de un antiguo velero que navega lentamente por un canal de agua dentro del parque. No hay caídas, no hay velocidad, no hay giros. La gente sube a bordo, contempla el paisaje y disfruta de un recorrido plácido, más parecido a un paseo turístico que a una atracción de emociones fuertes. En teoría, nada podía salir mal en un sitio así. Era, para cualquiera, la definición misma de la seguridad dentro del parque. Aquel 24 de diciembre de 1998, con Disneyland lleno de familias celebrando las fiestas, el barco terminaba uno de sus recorridos y se acercaba al embarcadero para atracar. Para amarrarlo, un empleado tenía que sujetar la nave al muelle con un cabo, una maniobra rutinaria que se hacía decenas de veces al día sin el menor problema. Pero aquel día, algo en esa operación tan sencilla estaba fatalmente mal. El problema estaba en el cabo. El sistema original usaba una cuerda especial, diseñada para romperse con facilidad si se tensaba demasiado, precisamente como medida de seguridad. Sin embargo, por descuido, alguien la había sustituido por una gruesa cuerda de nylon mucho más resistente, de esas que no ceden ante la tensión. Y ese pequeño cambio, invisible para casi todos, convirtió una maniobra inofensiva en una trampa mortal. Y lo más inquietante es que nadie a bordo ni en el muelle podía sospechar nada. A simple vista, una cuerda se parece mucho a otra. El empleado que manejaba el amarre hacía su trabajo de siempre, con el gesto rutinario de quien repite la misma operación decenas de veces al día. No había ninguna señal de alarma, ningún indicio de que aquella maniobra tan corriente fuera a terminar en desgracia. El peligro estaba escondido en un detalle técnico que solo unos pocos podían conocer, y que aquel día no vigiló nadie a tiempo. Cuando el pesado barco, que seguía avanzando por inercia, tiró de aquella cuerda, que no estaba pensada para aguantar tanta fuerza, la cuerda no se rompió. En lugar de ceder, se tensó al máximo y arrancó de cuajo la pieza metálica del casco, a la que estaba atada, un amarre de metal macizo. Esa pieza salió disparada a enorme velocidad, como un proyectil, directa hacia el grupo de personas que esperaban tranquilamente en el embarcadero para subir al barco. El impacto fue devastador. Un hombre de 33 años, un turista que había ido a pasar las fiestas al parque, recibió el golpe de lleno en la cabeza y el cuello. Su mujer, de 43 años, resultó también gravemente herida en la cara, con lesiones tan serias que necesitaría una serie de operaciones de cirugía reconstructiva y que, aún así, la dejarían marcada para siempre. Una empleada del parque resultó herida también. En apenas un instante, en mitad de la Nochebuena, un plácido paseo en barco se había convertido en una escena de sangre y pánico. La imagen en el embarcadero fue de puro caos, donde un momento antes había familias charlando y niños emocionados esperando su turno para subir al velero. De repente había gente en el suelo, gritos y una confusión absoluta. Nadie entendía muy bien qué acababa de pasar. ¿Cómo era posible que una simple pieza de metal se hubiera transformado en un proyectil mortal en el paseo más inocente del parque?
Los que estaban al lado de las víctimas quedaron marcados por una escena que no encajaba de ninguna manera con el lugar en el que se encontraban, rodeados de luces navideñas y decoración festiva. El hombre fue trasladado de urgencia al hospital, pero las heridas en la cabeza eran demasiado graves. 2 días después, ya entrada la Navidad, falleció a causa del traumatismo. Había ido a Disneyland a disfrutar de las fiestas con su mujer y volvió a casa dentro de un ataúd. Y una vez más, la forma en que el parque manejó lo ocurrido después dejó muchas preguntas en el aire. Como venía siendo costumbre, una de las primeras reacciones del parque fue retirar cuanto antes cualquier rastro del accidente. Los empleados limpiaron la zona con mucha rapidez, supuestamente para no dejar a la vista de los demás visitantes una escena tan terrible en plena Navidad. El problema es que esa prisa, por borrarlo todo, complicó después el trabajo de la policía, que llegó a investigar un lugar donde buena parte de las pruebas ya se habían recogido o alterado. Es el mismo patrón que se repite una y otra vez. Primero proteger la imagen, luego, si acaso, esclarecer lo ocurrido. Pero lo que de verdad convierte esta muerte en algo indignante es lo evitable que era. Aquí no hubo un fenómeno imprevisible ni una fatalidad imposible de anticipar. Hubo, sencillamente, una negligencia. Alguien cambió la cuerda de seguridad correcta por otra que no servía para esa función, y nadie lo detectó a tiempo. Un fallo humano, un descuido en el mantenimiento, bastó para matar a una persona en el paseo más tranquilo del parque. No fue el destino, fue una cadena de decisiones equivocadas que podrían haberse evitado con un mínimo de control. Y ese detalle destapó algo que hoy cuesta creer. En aquella época, por increíble que parezca, las atracciones de los parques temáticos de California apenas estaban sometidas a una supervisión independiente por parte del Estado. Es decir, gigantes como Disney funcionaban en gran medida inspeccionándose a sí mismos, sin una autoridad externa que revisara de forma rigurosa la seguridad de sus atracciones. Se daba por hecho que una empresa tan grande y tan cuidadosa no necesitaba que nadie vigilara lo que hacía. Resulta difícil de asimilar visto desde hoy. Cualquier ascensor, cualquier autobús, cualquier instalación pública se somete a inspecciones periódicas por parte de organismos independientes. Y sin embargo, unas atracciones por las que pasaban millones de personas al año, muchas de ellas niños, funcionaban prácticamente bajo la palabra de la propia empresa. Se confiaba en que Disney, por prestigio y por su propio interés, haría siempre lo correcto. La muerte de aquel hombre demostró que confiar ciegamente en que una gran compañía se vigile a sí misma puede salir carísimo. La muerte de aquel hombre en Nochebuena, sumada a otros incidentes ocurridos por esas fechas, fue precisamente lo que empujó a California a cambiar las reglas y a establecer un sistema de inspección estatal para las atracciones de los parques temáticos. Dicho de otra forma, hizo falta que alguien muriera de aquella manera, por una cuerda mal cambiada, para que por fin se creara una vigilancia externa que debería haber existido desde mucho antes. Como en tantas otras ocasiones, la seguridad llegó tarde, escrita con la sangre de una víctima. Piénsalo bien, porque resume a la perfección la lógica que hemos visto durante todo el vídeo. Las medidas para proteger a la gente casi nunca se toman por precaución, sino como reacción a una tragedia que ya no tiene vuelta atrás. Primero muere alguien, y solo entonces se pone la valla, se cambia la norma, se crea la inspección o se corrige el fallo. Para la familia de aquel turista, todo ese cambio llegó, evidentemente, demasiado tarde. Habían perdido a un ser querido en unas fechas que jamás volverían a vivir igual. Y no hay que olvidar a quienes sobrevivieron. La mujer de la víctima quedó con el rostro gravemente dañado y tuvo que pasar por múltiples operaciones para intentar recomponerlo, arrastrando además el trauma de haber visto morir a su marido a su lado. Es fácil quedarse solo con la cifra de fallecidos, pero detrás de cada uno de estos accidentes hay también heridos, familiares y testigos cuya vida cambió para siempre en un instante, en un lugar al que solo habían ido a ser felices. Y este tipo de tragedias, las causadas por un fallo mecánico o humano, son solo una parte del problema, porque hay otra clase de muertes en los parques que Disney gestiona de una manera muy distinta y bastante más cómoda para la empresa. Aquellas en las que la culpa, según la propia compañía, no es de la atracción, sino de la propia víctima. Existe todo un grupo de atracciones diseñadas precisamente para llevar al cuerpo al límite, las de emociones extremas. Torres de caída libre como la famosa Torre del Terror, montañas rusas veloces, aparatos que someten al organismo a caídas repentinas,
frenazos brutales y cambios bruscos de fuerza. Están pensadas para provocar una descarga intensa de adrenalina, y para la inmensa mayoría de la gente no son más que un susto divertido. Pero en algunas personas, ese esfuerzo repentino sobre el cuerpo puede tener consecuencias mucho más serias de lo que parece. A lo largo de los años, se han conocido varios casos, denunciados por las familias, de visitantes que tras montarse en atracciones de este tipo, sufrieron problemas de salud gravísimos. Se han descrito situaciones en las que una persona, poco después de bajar de una de estas atracciones extremas, sufrió un ictus, una hemorragia cerebral o una parada cardíaca. Algunos de esos casos terminaron con la muerte del visitante, y otros dejaron secuelas permanentes, incluso en gente joven que hasta ese momento parecía estar perfectamente sana. Ante este tipo de tragedias, la respuesta de la empresa suele seguir siempre la misma línea. En lugar de asumir que la atracción pudo tener algo que ver, la versión que se impone es que la víctima ya arrastraba un problema de salud previo, una condición oculta que se habría manifestado en cualquier momento y que la atracción no fue la causante de nada. Con ese argumento, tras las revisiones de rigor, el aparato vuelve a abrir al público al poco tiempo y en muchas ocasiones los tribunales acaban dando la razón a la compañía. Es importante decirlo con honestidad. En varios de estos casos no ha quedado probado que la atracción fuera la responsable directa, y la culpabilidad es difícil de demostrar. Pero ahí está justo el punto incómodo. Estas atracciones extremas llevan carteles de advertencia que recomiendan no subir a personas con problemas de corazón, de espalda, embarazadas o con ciertas dolencias. Es decir, la propia empresa reconoce, con esos avisos, que la experiencia puede ser peligrosa para determinadas personas. Y sin embargo, cuando a alguien le ocurre exactamente eso de lo que advierten los carteles, la responsabilidad se diluye y casi siempre acaba recayendo sobre la propia víctima y su cuerpo, nunca sobre la atracción. Es una posición muy cómoda. Se avisa del peligro para cubrirse, pero cuando el peligro se materializa, la culpa es de otro. Para las familias, esta situación resulta doblemente dolorosa. No solo han perdido a un ser querido o lo han visto quedar con secuelas para siempre, sino que además se encuentran de frente con una empresa enorme, con un ejército de abogados que niega cualquier relación entre la atracción y lo ocurrido. Demostrar lo contrario ante los tribunales es una batalla larguísima y carísima, casi imposible de ganar para un particular. Así que muchos acaban rindiéndose, aceptando la versión oficial o llegando a un acuerdo silencioso, mientras la atracción sigue funcionando como si nunca hubiera pasado nada. Si juntamos todo lo que hemos ido contando, el retrato final es demoledor. Entre los fallos mecánicos como el del barco, las negligencias de mantenimiento, las emergencias médicas en las atracciones extremas y todas las muertes que se gestionan en silencio, el número real de personas que han perdido la vida en los parques de Disney es mucho mayor y mucho más turbio que esa imagen impecable que la marca vende al mundo. La cifra oficial es solo la punta de un iceberg que la empresa se ha esforzado durante décadas en mantener bajo el agua. Y aún así, por sorprendente que parezca, la relación entre Disney y la muerte no termina en las personas que fallecen dentro de sus muros. Hay un último capítulo, quizá el más extraño de todos, que no tiene que ver con la gente que muere en el parque, sino con la que decide llevar a sus muertos hasta allí. Porque el vínculo de muchos visitantes con estos lugares es tan fuerte que, cuando un ser querido fallece, eligen los parques de Disney como su último descanso, esparciendo sus cenizas entre las atracciones de una forma que la empresa lleva años intentando ocultar. En Disney nadie muere. La inquietante política para que ninguna muerte se registre en el parque. Hay una frase que lleva décadas circulando entre los empleados de Disney y que resume, mejor que ninguna otra, la relación de la empresa con la muerte. En Disney no muere nadie. No es un eslogan publicitario ni una promesa de seguridad. Es algo mucho más literal y mucho más inquietante. Según numerosos testimonios de trabajadores, dentro de los parques de Disney, oficialmente jamás muere nadie. Y no porque no ocurra, sino porque hay toda una forma de actuar pensada para que así conste. La idea es la siguiente. Cuando una persona sufre un accidente grave o un problema de salud fatal dentro de uno de sus parques, el objetivo prioritario no es solo atenderla, sino asegurarse de que, pase lo que pase, esa muerte no quede registrada dentro del recinto. Para lograrlo, según lo que cuentan quienes han trabajado allí, al afectado se le practican maniobras de reanimación y se le traslada a toda prisa en ambulancia hasta el hospital más cercano,
donde será un médico ajeno al parque quien certifique el fallecimiento. De ese modo, en los papeles, la persona no murió en Disney, sino de camino al hospital o ya dentro de él. La versión más escalofriante de este relato va todavía más lejos. Hay quien asegura que a los empleados se les instruye para simular esas maniobras de reanimación incluso sobre personas que ya no presentan ningún signo de vida, sobre cuerpos que cualquiera sabría que ya no tienen salvación. El motivo sería siempre el mismo: mantener la ficción de que la persona seguía viva al salir del parque, cargarla en la ambulancia como si aún hubiera algo que hacer y trasladar el momento oficial de la muerte a otro lugar, lejos de las cámaras, lejos de los visitantes, lejos de la marca. Y si algo de esto es cierto, aunque sea solo en parte, hay que pensar también en el peso que supone para los propios trabajadores. Imagina ser un empleado joven, contratado para repartir sonrisas y hacer felices a las familias, y encontrarte de pronto con la orden implícita de comportarte como si una persona sin vida todavía pudiera salvarse, únicamente para no manchar la marca. Ese tipo de situaciones deja una huella difícil de borrar. No es casualidad que, en varias de las tragedias que sí han trascendido, los empleados que las presenciaron necesitaran ayuda psicológica durante mucho tiempo para superar tanto lo que habían visto como lo que se esperaba de ellos en aquel momento. Si uno se detiene a imaginarlo, la escena resulta perturbadora. Trabajadores obligados a montar una especie de teatro sobre alguien que ya ha fallecido, fingiendo una urgencia médica que en realidad no tiene sentido, no para salvar una vida imposible de salvar, sino para salvar una imagen. Todo con tal de que la palabra muerte nunca llegue a asociarse con el nombre del parque, de que ningún certificado, ninguna estadística, ningún titular pueda decir jamás que alguien perdió la vida dentro del lugar más feliz de la Tierra. La frase, además, se ha repetido tantas veces y en tantos sitios que ha terminado formando parte del propio folclore que rodea a la empresa. Se cuenta entre los trabajadores, se comenta en foros, aparece en libros y en reportajes sobre los secretos del parque. Y el hecho de que se haya extendido de esa manera, aunque no todo lo que se dice pueda verificarse, revela algo importante: que a mucha gente, incluidos quienes han trabajado dentro, la idea le resulta perfectamente creíble. Nadie se sorprende demasiado al oírla, y eso, en sí mismo, ya dice bastante sobre la reputación que la compañía se ha ganado puertas adentro. Porque esa es la clave de todo. En el universo que Disney ha construido durante un siglo, la muerte es el enemigo absoluto, el único elemento que no puede tener cabida bajo ningún concepto. Un parque puede permitirse colas largas, precios altos o alguna atracción averiada, pero no puede permitirse que su marca quede unida a la imagen de un cadáver. Y cuando una empresa considera que su reputación vale más que la verdad de lo que ocurre entre sus muros, empieza a hacer cosas que, contadas en voz alta, ponen los pelos de punta. Ahora bien, conviene ser justos y mirar esto con cabeza, porque una parte de esta historia es un rumor difícil de probar, y otra parte, en cambio, tiene una base real más sólida de lo que parece. Y separar lo uno de lo otro es lo que de verdad revela cómo funciona esta compañía. Sección 2. La razón por la que esta historia resulta tan creíble es que parte de ella es, sencillamente, cierta, aunque por un motivo mucho más aburrido de lo que sugiere la leyenda. En Estados Unidos, como en gran parte del mundo, quien certifica oficialmente una muerte no es cualquiera, suele ser un médico, y lo habitual es que ese momento quede registrado en un hospital. Cuando alguien sufre un infarto o un accidente grave en un lugar público, los servicios de emergencia lo estabilizan como pueden y lo trasladan cuanto antes a un centro médico. Y es allí donde, si no hay nada que hacer, un doctor declara el fallecimiento. Esto pasa en un centro comercial, en un estadio o en la calle, no solo en Disney. Eso significa que, técnicamente, muchísimas personas que se sienten mal por última vez dentro de un parque de Disney no constan como fallecidas allí, sino en el hospital al que fueron llevadas. No hace falta ninguna conspiración para que ocurra. Es el funcionamiento normal del sistema. Y ahí está precisamente la semilla de la que ha crecido toda la leyenda. Una vez que alguien se da cuenta de que casi ninguna muerte queda registrada oficialmente dentro del recinto, es muy fácil dar el salto a imaginar que existe una orden secreta para que sea así, e incluso que los empleados fingen reanimaciones sobre cadáveres. La parte más truculenta, la del teatro de reanimación sobre personas ya sin vida, es la más difícil de demostrar. Se sostiene sobre testimonios y relatos que se repiten,
pero que rara vez pueden confirmarse con documentos. Por eso hay que tratarla con prudencia y presentarla por lo que es, una afirmación persistente, muy extendida, pero no probada. Lo honesto no es tragársela entera ni descartarla del todo, sino ponerla sobre la mesa señalando exactamente hasta dónde llega lo que se puede confirmar. Sin embargo, hay algo que sí se observa una y otra vez, y que no es rumor, sino comportamiento repetido. La obsesión de Disney por la discreción y por la velocidad cuando ocurre una tragedia. En los casos que han trascendido, el patrón se repite. Se aparta a los visitantes cuanto antes, se retira todo rastro del incidente con una rapidez llamativa, y se procura que el menor número posible de personas vea lo ocurrido. En más de una ocasión, esa prisa por limpiar la escena ha llegado a dificultar el trabajo posterior de la policía, porque cuando llegan a investigar, ya no queda casi nada que examinar. Ese afán por retirar cualquier rastro cuanto antes tiene una lógica comercial implacable. Cada minuto que una atracción permanece cerrada o que una zona queda acordonada, es un minuto en el que miles de visitantes se preguntan qué ha pasado, sacan sus propias conclusiones y, sobre todo, se llevan a casa un recuerdo que no encaja con la postal. Por eso la prioridad absoluta es que todo vuelva a la normalidad lo antes posible, que la música siga sonando y que las colas sigan avanzando, como si el tiempo no se hubiera detenido para nadie. La eficiencia con la que se borra una tragedia es, en el fondo, la misma eficiencia con la que se fabrica la felicidad. A eso se suma un lenguaje pensado para no alarmar. Dentro de los parques se emplean códigos y expresiones discretas para referirse a emergencias graves, de forma que el personal sepa lo que ocurre sin que los visitantes que están al lado se enteren de nada. Todo está diseñado para que la maquinaria de la fantasía no se detenga ni un segundo, para que a pocos metros de una desgracia haya niños riendo sin sospechar absolutamente nada. La felicidad del resto del público no se puede interrumpir, cueste lo que cueste. Así que la verdad de esta historia se sitúa en un punto intermedio, y ese punto intermedio es más revelador que cualquiera de los dos extremos. No hace falta creer en la versión más macabra para reconocer lo esencial. Disney gestiona la muerte con una frialdad de precisión quirúrgica, moviendo, silenciando y ordenando cada detalle para que su imagen salga siempre intacta. Y el efecto final de toda esa maquinaria se ve, sobre todo, en un sitio muy concreto, en los números. Sección 3. Cuando se intenta contar cuántas personas han muerto realmente en los parques de Disney a lo largo de su historia, aparece el verdadero problema. La cifra oficial que suele manejarse ronda el medio centenar de fallecidos, y entre ellos hay niños. Ya de por sí, es un número que choca con la imagen luminosa de la marca. Pero muchos de los que conocen su funcionamiento por dentro sostienen que la cantidad real es bastante mayor y que una buena parte de esas muertes simplemente nunca se ha contabilizado como tal. La explicación encaja con todo lo anterior. Si una parte importante de los fallecimientos se registra oficialmente en hospitales y no en el parque, si los infartos y las emergencias médicas se gestionan con discreción, si los acuerdos con las familias se firman en silencio y los incidentes se limpian a toda velocidad, el resultado inevitable es un recuento oficial más bajo que la realidad. No porque nadie muera, sino porque el sistema está engrasado para que esas muertes no aparezcan donde molestarían. La estadística no miente exactamente, pero tampoco cuenta toda la verdad. Y hay un factor más que multiplica el poder de la empresa para controlar todo esto, sobre todo en Florida. Allí, durante décadas, el enorme complejo de Disney World funcionó casi como un pequeño estado dentro del estado, con un distrito administrativo propio que le permitía controlar buena parte de sus propios servicios, desde infraestructuras hasta cuestiones de emergencia. Cuando una compañía tiene ese nivel de control sobre el terreno que pisa, resulta mucho más fácil manejar la narrativa de lo que ocurre dentro de sus límites. Decidir qué se ve y qué no, qué se cuenta y qué se queda entre bambalinas. No conviene olvidar, además, que detrás de cada una de esas cifras hay una persona con nombre y una familia rota. Los acuerdos económicos que se firman tras muchas de estas tragedias suelen incluir cláusulas de confidencialidad, de modo que los familiares reciben una compensación a cambio de no hablar públicamente de lo ocurrido. Es una práctica legal y habitual en muchas grandes empresas, pero sumada a todo lo demás contribuye exactamente a lo mismo, a que esas historias no se cuenten, a que se pierdan en el silencio y a que el gran público nunca llegue a saber cuántas veces la magia se ha teñido de luto. Cada acuerdo firmado es una historia más que jamás llegará a los titulares. Al final,
Da un poco igual si la versión más extrema de la leyenda es literalmente cierta o si es solo una exageración nacida de un procedimiento médico normal. Porque lo que hay debajo, se mire como se mire, es innegable. Disney posee una capacidad para mantener la muerte fuera de su relato que no tiene casi ninguna otra empresa del mundo. Ha convertido el ocultamiento de sus tragedias en una parte más de su ingeniería, tan cuidada como sus atracciones o sus películas. Y lo ha hecho tan bien que la mayoría de la gente, al pensar en Disney, jamás asocia ese nombre con la palabra muerte. Y ahí reside lo más inquietante de todo. En un lugar construido precisamente para que olvides el mundo real, para que dejes fuera tus problemas y te sumerjas en la fantasía, lo único que no se puede permitir bajo ningún concepto es que la realidad más dura de todas, la muerte, asome la cabeza. Así que se la aparta, se la traslada, se la silencia y se la maquilla, una y otra vez, para que el espectáculo continúe. La felicidad perfecta que se vende en la entrada exige, en la trastienda, un trabajo constante de ocultación. Pero esta manía de controlar la realidad, de decidir qué verdad puede ver el público y cuál no, nunca se quedó encerrada dentro de las vallas de los parques. Disney llevó esa misma filosofía a sus películas, a sus documentales, a la propia forma en que contó el mundo a varias generaciones. Y en al menos una ocasión, esa costumbre de fabricar la realidad a su gusto la llevó a hacer algo increíble. Inventarse de cero un fenómeno de la naturaleza, engañar a millones de personas durante décadas y, encima, ganar un Oscar por una mentira. La mansión encantada. El rincón de Disney donde la gente esparce las cenizas de sus muertos. No todas las cenizas humanas que hay en Disney pertenecen a gente que murió allí. Muchas llegaron escondidas dentro del bolso de un visitante. Entraron por la puerta principal como una maleta más y fueron esparcidas a propósito entre las atracciones. Este es, sin duda, el capítulo más extraño de toda esta historia, porque ya no trata de la gente que muere en el parque, sino de la que decide llevar hasta allí a sus muertos. Para entender algo tan raro, primero hay que entender el vínculo tan fuerte que muchísima gente siente con estos lugares. Para millones de personas en todo el mundo, Disney no es simplemente un parque de atracciones. Es el escenario de los recuerdos más felices de su vida, el sitio al que fueron de niños de la mano de sus padres, donde vivieron su infancia más mágica, donde volvieron ya de adultos con sus propios hijos. Disney está unido en su memoria a la felicidad pura, a una época dorada, a la sensación de que el mundo era un lugar bueno y maravilloso. Es un amor que se hereda de generación en generación, y ese amor es tan profundo que, para algunas personas, se convierte en algo más que un simple lugar de vacaciones. Se convierte en el sitio donde querrían quedarse para siempre. Hay gente que, en vida, expresa el deseo de que, cuando muera, sus cenizas acaben en Disney, en ese rincón del mundo donde fue más feliz que en ningún otro. Y hay familias que, para cumplir esa última voluntad, o simplemente porque sienten que es lo que su ser querido habría querido, deciden hacer algo tan conmovedor como perturbador. Lo que hacen es lo siguiente. Tras la muerte y la incineración del familiar, guardan una parte de sus cenizas, las meten con discreción en algún recipiente pequeño y las introducen a escondidas en el parque, saltándose todas las normas. Y una vez dentro, esperan el momento adecuado para esparcirlas sin que nadie los vea, dejando allí, para siempre, los restos de la persona que amaban. Convierten así el lugar más feliz de la Tierra en un cementerio secreto y sentimental, un camposanto invisible que se esconde bajo la alegría de las atracciones. El método más habitual consiste en aprovechar los momentos de oscuridad o de aglomeración. Dentro de una atracción cerrada, mientras el vagón avanza por túneles a media luz, resulta relativamente fácil vaciar un pequeño recipiente sin que nadie se dé cuenta. Unos segundos bastan. El polvo cae al suelo, se mezcla con la penumbra del decorado y queda allí, confundido con el ambiente, mientras la familia continúa el recorrido, conteniendo la emoción de lo que acaba de hacer. Para ellos, es un instante íntimo y solemne. Para los demás pasajeros, que ni se enteran, es solo una vuelta más en una atracción divertida. Otros prefieren hacerlo al aire libre, en un jardín apartado o en un rincón poco vigilado, dejando caer las cenizas como quien esparce un puñado de tierra con la esperanza de que se queden a formar parte para siempre de ese paisaje cuidado al milímetro. El sitio favorito para hacerlo tiene todo el sentido del mundo, y a la vez resulta escalofriante: la mansión encantada. Esa atracción clásica de Disney,
Ambientada en una vieja casa llena de fantasmas simpáticos, con su tono entre terrorífico y divertido, se ha convertido en el destino preferido para estas despedidas. La idea de que un ser querido pase la eternidad entre los fantasmas de la mansión, en un ambiente que juega precisamente con el más allá, resulta demasiado tentadora para muchos fans. Es como unirse para siempre a la fiesta de espíritus que la atracción representa. Así que, mientras las familias recorren tranquilamente ese paseo entre fantasmas de mentira, riéndose de los sustos y disfrutando de los efectos, es perfectamente posible que a su alrededor haya algo mucho más real de lo que imaginan. Restos de personas que existieron, esparcidos en los rincones oscuros de la atracción por otros visitantes que pasaron por allí antes que ellos. Y lo más increíble de todo es que esto no es un caso aislado ni una rareza que ocurre una vez cada muchos años. Ocurre constantemente, tanto que Disney ha tenido que montar todo un sistema secreto para gestionarlo. La frecuencia con la que sucede esto es lo que de verdad sorprende. Según cuentan quienes trabajan en los parques, esparcir cenizas de familiares es algo que pasa una y otra vez, con una regularidad que dejaría helado a cualquier visitante. No hablamos de un puñado de casos a lo largo de la historia, sino de una práctica habitual que el personal se encuentra de forma rutinaria. La mansión encantada se lleva la palma, pero también aparecen restos en otras atracciones, en parterres y jardines, e incluso hay quien aprovecha el momento de los fuegos artificiales para soltar las cenizas sin llamar la atención. Ante algo que ocurre tan a menudo, Disney ha hecho lo que mejor sabe hacer: preparar un protocolo silencioso para que el público nunca se entere. La empresa jamás habla de este tema en voz alta, no aparece en sus folletos ni en sus comunicados, pero de puertas adentro está perfectamente organizada para afrontarlo. El personal dispone de un código interno, una expresión discreta que los empleados utilizan para avisarse entre ellos cuando alguien ha esparcido, o se sospecha que ha esparcido, restos humanos en una atracción. Con esa simple señal, la maquinaria se pone en marcha sin que los visitantes noten nada raro. Cuando salta el aviso, la atracción afectada se detiene con alguna excusa técnica, se desaloja discretamente a la gente y entra en acción un equipo de limpieza especializado. Y aquí viene el detalle más revelador. Para recoger esos restos, utilizan aspiradoras especiales, del tipo que filtra las partículas más finas, precisamente porque las cenizas humanas son un polvo muy fino y ligero que se cuela por todas partes. Es decir, la empresa está tan acostumbrada a esto que tiene hasta el equipo específico preparado para retirar los restos con rapidez y eficacia, como quien limpia cualquier otro desperfecto. Para los empleados de limpieza, lo que para cualquiera sería una escena impactante se ha convertido en parte de la rutina. Están tan habituados a este tipo de avisos que los afrontan con la misma naturalidad con la que recogerían un vaso roto o un charco de refresco. Esa normalidad, la de tratar los restos de una persona como un incidente más de la jornada, dice mucho de la frecuencia con la que ocurre. Cuando algo tan insólito se vuelve rutina, es porque pasa muchísimo más de lo que nadie imaginaría desde fuera. Y ahí está el contraste más duro de toda esta historia. Lo que para una familia es un gesto cargado de amor y de significado, el descanso eterno de un ser querido en el lugar más mágico del mundo, para el parque no es más que una tarea de limpieza, un problema de mantenimiento, un tipo concreto de suciedad que hay que retirar cuanto antes para que la atracción vuelva a funcionar. Mientras los familiares se marchan a casa, convencidos de haber cumplido una última voluntad preciosa, la realidad es que, poco después, esas cenizas acaban dentro de una aspiradora. La ironía con la mansión encantada es casi demasiado perfecta. Es una atracción que juega abiertamente con la idea de la muerte y de los fantasmas, que da la bienvenida en broma a los espíritus y que bromea con que siempre hay sitio para un inquilino más. Y esa broma se ha vuelto literal porque la atracción se ha convertido de verdad en un depósito de restos humanos reales, en el hogar final de un montón de personas cuyas familias las llevaron hasta allí. El chiste macabro del guión de la atracción se ha cumplido en la vida real de la forma más inesperada. Como en todo lo demás que hemos visto, la clave está en el silencio. Disney no puede permitir que su imagen quede asociada a la idea de que la gente va a sus parques a deshacerse de las cenizas de sus muertos. No encaja con la fantasía, no encaja con la marca, no encaja con la postal perfecta. Así que, en lugar de reconocerlo y gestionarlo abiertamente, prefiere hacerlo de siempre. Resolverlo en la sombra, con un código, un equipo y una aspiradora para que la magia continúe intacta a los ojos del resto de visitantes. Vista de cerca,
Esta costumbre es mucho más problemática de lo que parece a primera vista. Para empezar, esparcir restos humanos en un lugar así no es solo una cuestión sentimental. Está prohibido. Va contra las normas del parque e incluso contra la ley, además de plantear cuestiones de higiene evidentes en un sitio por el que pasan a diario miles de familias con niños. Lo que para unos es un homenaje íntimo, para el resto de visitantes es algo que jamás habrían consentido si lo supieran, y que se hace sin que ellos tengan la menor idea. Pero lo más triste es la enorme distancia que hay entre la intención y la realidad. Imagina a esa familia que entra en el parque con el corazón encogido, cargando las cenizas de su padre, de su madre o de un hijo, buscando el momento perfecto para dejarlas en el que creen que será su descanso eterno. Se marchan de allí con una sensación agridulce pero reconfortante, convencidos de que su ser querido se ha quedado para siempre en el lugar más feliz de la tierra, entre la música, las luces y la alegría. Y sin embargo, la verdad es que, apenas unos minutos u horas después, esas mismas cenizas han sido aspiradas y tiradas junto con el resto de la suciedad del día. La eternidad que imaginaban dura, en realidad, un suspiro. Hay algo profundamente revelador en todo esto sobre el poder que una marca puede llegar a tener sobre las personas. Que tanta gente elija un parque de atracciones, propiedad de una gran corporación, como su lugar de descanso final, por encima de un cementerio, de la naturaleza o de cualquier sitio con un significado personal, dice muchísimo. Significa que Disney ha conseguido algo que muy pocas empresas logran: convertir su producto en algo casi sagrado, en un espacio con tanta carga emocional que la gente quiere pasar allí la muerte, igual que pasó allí los mejores momentos de su vida. Es a la vez conmovedor y un poco inquietante, porque, mirado con cierta distancia, hay algo que hace pensar en el hecho de que una empresa haya ocupado un lugar tan íntimo en la vida y en la muerte de la gente. Los cementerios, los templos, los lugares de la naturaleza cargados de recuerdos familiares han sido durante siglos los sitios donde despedimos a quienes queremos. Que un parque temático, creado para vender entradas y muñecos, haya entrado en esa categoría tan sagrada, revela hasta qué punto estas marcas se han metido en lo más hondo de nuestras emociones, ocupando espacios que antes reservábamos para lo más importante de la vida. Y con esto se cierra el círculo de todo lo que hemos ido contando. Disney dedica un esfuerzo inmenso a mantener la muerte lejos de su historia, a que la palabra jamás se asocie con su nombre, a limpiar, silenciar y maquillar cualquier tragedia. Y sin embargo, la muerte se cuela por todas partes, una y otra vez, sin que nada pueda impedirlo. Se coló con los accidentes en las atracciones, se coló con los huesos humanos usados como decorado, se coló con todas las víctimas que la empresa se esforzó en no contabilizar, y ahora se cuela literalmente en el bolso de los propios visitantes, que la traen consigo por la puerta principal. Es como si la muerte, esa que Disney intenta borrar de su relato a toda costa, se resistiera una y otra vez a quedarse fuera. Cuanto más se empeña la empresa en mantener la fantasía impoluta, más formas encuentra la realidad de colarse por las rendijas. Y quizá esa sea la lección más honesta de toda esta historia, que por muy perfecto que se construya un mundo de ilusión, lo humano, con todo su dolor y toda su muerte, siempre acaba encontrando la manera de entrar. Al final, el retrato que queda es el de un lugar lleno de contradicciones. El sitio que se vende como el más feliz y luminoso del planeta es también, en silencio, uno de los más marcados por la muerte real. No por fantasmas ni por leyendas, sino por todo lo humano que nunca ha logrado dejar fuera, los accidentes que oculta, los restos que esconde y las cenizas que la gente le confía. Detrás de cada sonrisa perfecta, de cada canción pegadiza y de cada castillo de cuento, late una realidad mucho más oscura y mucho más humana de lo que Disney querría que supiéramos.